incluso declaraciones del ministro de Trabajo de hace un par de días, que establecieron que no era una prioridad, sino que hay que analizarlo de manera más precisa, de modo tal que no se puedan afectar a las micro y pequeñas empresas. Entonces vemos que no es una primera opción para el gobierno. Vamos inmediatamente con el doctor Oxal Ábalos, abogado laboralista. Doctor, ¿cómo está usted? Muy buenos días. El incremento del sueldo mínimo vital ha pasado a ser una tercera o cuarta opción, de acuerdo a una encuestadora que recientemente ha publicado unos resultados donde priorizan en el mensaje de la presidenta Dina Boluarte acciones contra la criminalidad, pero igual, o sea, el incremento de la remuneración básica vital es importante. ¿Cuál es la expectativa, doctor, por favor? Sí, ¿qué tal? Buenos días, en primer lugar. Sí, en efecto, ¿no? Hay que acordarnos que en el año 2023, en el discurso que dio la presidenta de la República, anunció también que se estaba trabajando, incluso lo planteó de manera eminente, un aumento. Hemos llegado, o ha transcurrido ya un año y se sigue discutiendo lo mismo. Incluso en el Congreso hubo un planteamiento de aumento de la remuneración mínima vital, pero ya se ha bajado la intensidad de eso, ¿no? Incluso declaraciones del ministro de Trabajo de hace un par de días establecieron que no era una prioridad, sino que hay que analizarlo de manera más precisa, de modo tal que no se puedan afectar a las micro y pequeñas empresas. Entonces vemos que no es una primera opción para el gobierno. Y bueno, lo que habría que tener en cuenta es que esto no corresponde en sí a una cuestión política, sino a una cuestión técnica, porque la propia Constitución Política del Perú establece que el lugar o el espacio en el cual se deben analizar los aumentos o los incrementos a la remuneración mínima vital es en el Consejo Nacional de Trabajo, con los representantes de los trabajadores y los representantes de los empleadores. Pero eso pues no viene ocurriendo porque el Consejo Nacional de Trabajo no se reúne desde el mes de febrero de este año, con lo cual viene siendo una cuestión manejada, creo, con mucho populismo al día de hoy. Claro, doctor, pero si es una cuestión técnica, habría que remitirse pues a la inflación que se ha generado desde el año 2022 aproximadamente, para citar una fecha más próxima, y si tenemos en cuenta este índice inflacionario, la remuneración básica actualmente, hoy día, debería ser de 1.249 soles. Y esos criterios no se están aplicando. En efecto. Reitero que la determinación de la remuneración mínima vital debiera ser técnica, pero no puedo dejar de decir que prácticamente todos los gobiernos lo han hecho de manera política, y en el momento en el cual han tenido alguna crisis han emitido la norma correspondiente para aumentar la remuneración mínima vital, de modo tal que con eso reconducen o manejan la situación, ¿no? No solo es una cuestión de inflación, es una cuestión multifactorial que justamente el Consejo Nacional de Trabajo debe evaluar. Pero, reitero también, esto se viene manejando de manera muy populista, muy política, ¿no? Cuando no debiera hacer eso de manera correcta. Y te decía que en el Congreso incluso hay un proyecto de ley en la cual pretenden aumentar la remuneración mínima vital a 1.545 soles, si no recuerdo mal, pero eso también es incorrecto, porque el Congreso no tiene esa potestad. Eso debe hacerse en el Ejecutivo y en el Consejo Nacional de Trabajo más concretamente. Claro, tengo entendido que durante los últimos años, si no me equivoco, 2 o 3 años atrás, solamente se incrementó 95 soles, ¿no? Aproximadamente. Exactamente. Ese ha sido el incremento y en tramos, ni siquiera directamente. Ah, no fue directo. ¿En cuántos tramos fue, doctor? No, digo, históricamente han sido en tramos, claro, ¿no? claro. Normalmente ha sido en 2 tramos. La última sí fue directamente. Doctor Oxal Ábalos, en todo caso, los trabajadores deberían perder las esperanzas de tener algún anuncio importante respecto al incremento del sueldo básico en este mensaje presidencial. Mira, te comento 2 cosas, ¿no? En el año 2023 realmente no hubieron propuestas laborales. Lo que hubieron fueron anuncios de que se hicieron algunas cosas y que se iba a analizar la remuneración mínima vital.
En el año 2024, si me preguntas qué debemos esperar, yo la verdad es que hay tanta oscuridad en el mensaje que yo creo que va a reiterarse el mensaje de que va a analizarse la remuneración mínima vital, pero eso no es nada concreto. Es decir, finalmente vamos a tener un vacío en ese extremo, y sí creo que no es una prioridad del actual gobierno. Claro, pero si es que ya el ministro de Trabajo ha anunciado que no es una prioridad, obviamente el incremento del sueldo básico no va a tener un espacio en este mensaje. No, yo creo que no. Pero aparte de eso, y te ratifico eso de que no debería tener o no va a tener un espacio, es que hay una preocupación que involucra a trabajadores y a empleadores, ¿no? Porque cuando aumentamos la remuneración mínima vital, este aumento va básicamente para los formales y no para los informales. Es decir, aquellos que son invisibles para la normativa laboral. Y en el Perú la informalidad es cerca del 80% del mercado laboral. Entonces, cuando aumentamos la remuneración mínima vital, solo vamos a abarcar cerca del 20%. ¿Qué hacemos con el 80%? Entonces, creo que el principal anuncio que debería hacer la presidenta es el establecer mecanismos o políticas claramente definidas contra la informalidad, que pasan por fortalecer a la SUNAFIL, por establecer programas de trabajo temporal, entre otras cosas, ¿no? Todo ello ligado a una economía potente. Pero nada de eso escuchamos. Si usted se da cuenta, lo que escuchamos son, reitero, medidas populistas, pero no medidas concretas, técnicas. Cierto. Muy bien, doctor, le agradezco por habernos atendido. Muchas gracias. Gracias al doctor. Muchas gracias, buenos días. Sí, Oxal Ábalos. Obviamente, cuando se incrementa, ¿no?, la remuneración básica vital, también se va a aumentar, por ejemplo, los aportes a salud, la asignación familiar. Exitosa. Que esto va por cuenta del empresariado, por lo general, que también obviamente se van a ver afectados.